Nunca imaginé que la última noche de mi vida empezaría como tantas otras, con el motor del coche rugiendo bajo la lluvia y el olor a flores frescas llenando el habitáculo. Me llamo Antonio Navarro Cerdán, y hasta ese día siempre creí que entendía el significado de la palabra familia, pero a veces la traición se esconde detrás de la rutina más sencilla. Regresaba del hospital, cansado después de otro turno, pensando en sorprender a Maje, mi esposa, con un pequeño ramo de flores. Era mi forma de recordarle que, aunque los días se volvieran grises, yo seguía creyendo en nosotros. Nunca sospeché que, mientras yo buscaba alegría en los detalles, alguien a quien amaba estaba planeando algo oscuro entre la sombra. La ciudad de Valencia brillaba en la distancia, y mi mente iba de los recuerdos felices a la sensación extraña de que algo no encajaba. Esa noche, el destino me esperaba en el garage, y mientras apretaba el volante, no sabía que estaba conduciendo directo hacia la mayor traición de mi vida. Siempre pensé que el hogar era un refugio. El garaje donde aparcaba cada noche era mi pequeña fortaleza. Conocía cada esquina, cada sonido, cada sombra. Pero esa noche algo era diferente. Sentí un escalofrío al girar la llave y ver la puerta automática subir. Vi a Maje esperándome en la entrada, envuelta en su abrigo, la mirada más dulce de lo normal. Me sorprendió verla ahí, como si quisiera ayudarme con las bolsas o recibirme con un beso. Pero en sus ojos había algo más, una calma extraña, distante. Bajé del coche saludándola con la esperanza de un abrazo, pero ella solo me sonrió y señaló una esquina oscura del garaje. ¿Me ayudas con algo?, preguntó, con voz suave. Fue en ese momento cuando el miedo me rozó el cuello, como un susurro lejano. Pero confié en ella, porque nunca imaginé que la mujer que amaba podía ser el lobo disfrazado de cordero. La traición a veces usa tu voz favorita. Caminé hacia Maje, sintiendo la humedad del suelo bajo mis pies y el eco de mis propios pasos. El ramo de flores temblaba en mi mano, como si presintiera el peligro. ¿Qué necesitas?, pregunté, fingiendo normalidad, aunque mi corazón latía con fuerza. Ella se acercó y por un segundo creí que todo era para un hoy out. Pero entonces escuché un ruido a mi espalda, como si alguien más estuviera allí. Me giré, pero solo vi sombras. Ningún rostro, ningún movimiento claro. Volví a mirar a Maje, pero sus ojos ya no eran cálidos. Estaban vacíos, como si mirara a través de mí. Un susurro de perfume, una sonrisa falsa, y el miedo volvió a crecer en mi pecho. No sabía que cada gesto de cariño era una trampa, que cada te quiero era un cuchillo invisible, acercándose un poco más. En un instante, la rutina se rompió. De las sombras, apareció una figura, un hombre, alto, con guantes oscuros, rostro serio y ojos fijos en mí. No reconocí a Salvador, el amante secreto de mi esposa, hasta que ya era tarde. La realidad se volvió confusa en el miedo, la sorpresa, la traición, mezclados en un segundo eterno. ¿Quién eres?, apenas pude decir antes de sentir el primer golpe. El dolor me atravesó como un rayo, y caí al suelo, aferrando el ramo como si pudiera salvarme. Vi a Maje mirándome sin lágrimas, como si ya no existiera para ella. Quise gritar, pedir ayuda, pero la voz se me ahogó en la garganta. No sentí. Ocio. El suelo frío del garage fue mi última certeza. El tiempo dejó de existir. Cada segundo era una eternidad entre el dolor y la incredulidad. Sentí la sangre manar, mezclándose con las flores sobre el cemento. Maje no se acercó, no gritó, no mostró remordimiento. Solo observaba, como si fuera testigo de la desgracia de un extraño. Salvador, el hombre que yo ni siquiera conocía, limpiaba el arma con manos temblorosas. No tenía elección, murmuró, pero yo sabía que si la tenía, podía haberme salvado, podía haber amado sin odio. Las luces del garage parpadeaban, iluminando una escena absurda. Yo, traicionado, mi esposa impasible, el amante nervioso. Pensé en mi madre infancia, en todo lo que nunca volvería a hacer. Y, aún así, en mis últimos pensamientos, solo busqué el porqué. ¿Cómo llegamos a esto? La traición se completó en silencio. Vi a Maje y Salvador alejarse juntos, sin mirar atrás. Sus pasos resonaban en el garage, cada uno más lejano, más frío. Entendí entonces que la muerte no siempre es un grito, a veces es solo la ausencia de alguien que debería haberte amado. Mientras mi vida se desvanecía, escuché el portón cerrarse y supe que nadie vendría a ayudarme. Pensé en las pequeñas cosas, en las cenas, los paseos, las risas que ya no volverían. La soledad era más aguda que el dolor físico. En mi última respiración, quise creer que algún día la verdad saldría a la luz, que el amor real sobrevive incluso a la traición. Cerré los ojos, deseando un último adiós para quienes sí me quisieron de verdad.
No supe cuándo llegaron los policías, pero sí que mi ausencia fue notada por quienes me querían. Escuché rumors, vi flashes de sirenas en sueños lejanos. Cuando mi cuerpo fue encontrado, la ciudad de Valencia sintió el golpe. Nadie entendía cómo alguien como yo podía terminar así, ni qué oscuridad podía esconderse tras una sonrisa amable. Las preguntas crecieron. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? El rumor de un robo salió primero, luego un ajuste de cuentas, hasta que la verdad, lenta y dolorosa, empezó a filtrarse. Mi madre lloró ante las cámaras, mis amigos marcharon en silencio, y en mi ausencia, todos buscaron respuestas. Pero la traición es como el veneno, tarda en revelarse. Pero una vez que lo hace, nada vuelve a ser igual. La policía llamó a Maje para interrogarla. Ella llegó vestida de luto, rostro serio, lágrimas perfectamente calculadas. Supe, aunque ya no podía hablar, que intentaría convencerlos de su inocencia. Les habló de nuestra historia, cómo yo era el amor de su vida, de cómo jamás habría sospechado nada malo. Pero los investigadores ya olían la mentira. Encontraron incoherencias en mensajes en el móvil, llamadas borradas, huellas en el garaje. Los gestos de Maje eran estudiados, su tristeza demasiado perfecta. Aún así, durante días, logró confundir a todos, disfrazando el crimen de tragedia doméstica. En los titulares fui la víctima ideal, el esposo bueno, la historia perfecta de un crimen sin solución. Hasta que el castillo de naipes empezó a caerse. La clave estuvo en los pequeños detalles. Un detective joven notó patrones en las llamadas de Maje, mensajes sospechosos, coordenadas que no cuadraban. Las grabaciones de cámaras cercanas mostraban a Salvador entrando al edificio la misma noche que yo morí. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar en el amante, la traición, el plan. Las pruebas eran cada vez más contundentes y los interrogatorios se hicieron más duros. Maje trató de negar todo, pero Salvador, presionado, rompió el silencio, confesó el asesinato, relató cómo ella lo había manipulado, cómo le prometió amor eterno a cambio de mi muerte. La verdad fue como un puñetazo en el pecho para todos. Valencia ya no era la misma. El caso se volvió tema nacional. El juicio fue un espectáculo mediático. Cada día, periodistas llenaban la sala, transmitiendo en directo cada lágrima, cada declaración. Vi a mi madre llorar desde el banquillo, amigos recordando mi vida, y a Maje, sentada junto a Salvador, sin mirarse, como si la culpa fuera un abrigo incómodo. Los fiscales presentaron pruebas demoledoras a mensajes de amor entre Maje y Salvador, mapas del garage, transferencias de dinero. La defensa intentó culpar a Salvador, pintar a Maje como víctima de manipulación, pero las grabaciones, las declaraciones, todo contaba una historia de frialdad y ambición. En el fondo, yo ya no era solo una víctima, era el símbolo de la traición máxima, de cómo el amor puede corromperse hasta volverse mortal. El veredicto fue claro y contundente. Maje fue condenada a 22 años de prisión. Salvador a 17. La noticia recorrió España en minutos. La enfermera que planeó la muerte de su esposo pagará por su crimen. Pero la justicia nunca es suficiente para quien ya perdió todo. Mi madre dijo al salir: ninguna condena me devolverá a mi hijo. El país debatió días enteros sobre el caso Ne, el peligro de las apariencias, el amor convertido en arma, la fragilidad de la confianza. Yo, desde el silencio eterno, solo espero que mi historia sirva de advertencia, que nadie vuelva a confiar ciegamente, donde el amor se mezcla con el interés y la mentira. Maje empezó a cumplir su condena en una celda fría, rodeada de paredes que no entienden de sentimientos. Salvador también cumple la suya, cada uno aislado por sus propios demonios. Las cartas de Maje a la prensa, los intentos de justificar lo injustificable, todo quedó como eco vacío. La vida sigue para quienes aún pueden sentirla. Las víctimas de la traición no somos solo quienes morimos, sino todos los que amaron de verdad. En la prisión, Maje a veces mira por la ventana, quizá buscando en el horizonte un perdón que no llegará nunca. Mi ausencia se convirtió en recuerdo vivo para quienes me quisieron. Cada año, mi familia organiza una vigilia en el mismo garage donde me arrebataron la vida. Traen flores, encienden velas, cuentan anécdotas de mi infancia. Es su forma de mantenerme presente, de resistir al olvido y a la injusticia del tiempo. Para ellos, la herida nunca cierra del todo, pero en cada lágrima abrazo, en cada palabra dicha al viento, sé que el amor real sigue resistiendo a la muerte y a la traición. Pero a mí, madre, la vida se divide entre antes y después de aquel día. Las noticias sobre el caso siguen repitiéndose en televisión. Cada vez que mi nombre aparece, la herida se reabre. Ella repasa los álbumes de fotos, buscando consuelo en los recuerdos felices. Mi ausencia es un peso que nunca se va, un vacío que la justicia legal no llena. El país entero debatió mi caso, pero solo mi familia conoce la magnitud del dolor
el eco constante de la pregunta, ¿por qué? Hoy, mi historia sigue viva en las calles de Valencia. En cada amanecer, en cada flor depositada sobre mi nombre, en cada persona que aún cree en el amor verdadero, persiste mi memoria. El caso sirvió para abrir los ojos a muchos, para recordar que la traición más peligrosa a veces duerme a tu lado. Ojalá mi voz, aunque apagada, siga advirtiendo a nunca ignores las señales, nunca subestimes el poder de la verdad. Porque incluso cuando el amor se convierte en crimen, la memoria de quienes amaron de verdad nunca desaparece del todo.